La Biblia dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el espíritu y el alma también tienen que estar santificados. Y en este programa vamos a hablar de la santificación del alma y del espíritu. Y en un próximo programa hablaremos de la santificación del cuerpo. Si en tu mente hay oscuridad y turbación por las muchas voces que oyes a tu alrededor, Dios tiene palabra para ti. Mirad, que nadie os engañe. Dios te bendiga, este es tu pastora Nanella José y tu canal Mirad que nadie os engañe. En esta ocasión, ¿verdad? Vamos a estar hablando sobre la santidad del alma y del espíritu. Y como siempre te recuerdo que si quieres escribir comentarios, preguntas o invitaciones, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico miradquenadieosengañe@gmail.com. Y vamos a pasar al estudio de hoy. En esta ocasión vamos a estar hablando de la santificación del alma y del espíritu. Estamos en una serie de mensajes sobre la santificación y en esta ocasión queremos hablar de lo que le llaman comúnmente la santidad interior. Y tenemos a Primera de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16. Esta porción la consideramos un programa anterior y la vamos a tener presente para este estudio también. Y esta porción lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente forma. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y observen, hermanos, aquí que nos dice como hijos obedientes, o sea que la santificación va mano a mano con la obediencia a Dios. Y cuando nosotros estamos sirviendo al Señor y obedeciendo al Señor, nosotros tenemos que mostrar un nivel de santificación en nuestras vidas. Y muchas personas oyen la palabra santidad o santificación e inmediatamente piensan en que yo no me puedo poner esto o no me puedo poner lo otro. Pero la santificación, como expliqué en un programa anterior, cuando dije que la santidad y la santificación no es un proceso creado por el hombre, sino por Dios, que ese es un programa anterior que te recomiendo que veas. La santificación incluye toda la vida de la persona, por dentro y por fuera. Y vamos a explicar esto también con la porción que tenemos en Primera de Tesalonicenses 5:23, que yo considero que esta porción es muy clara. Observen lo que dice en el nombre del Señor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, de este texto, ¿qué estamos sacando? Número uno, que Dios está directamente envuelto en el proceso y Él lo va a hacer. Y como te expliqué en el programa que te mencioné sobre el hecho de que la santidad es un proceso de Dios y no del hombre, yo te dije que Dios santifica al creyente por medio del Espíritu Santo cuando el creyente permite que Dios intervenga en su vida. Y el segundo punto que podemos obtener aquí es que Dios quiere que haya una santificación completa de toda la persona. Y para que no hubiera duda, Dios dijo claramente cuál era
la santificación en qué áreas. Dice todo vuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo. O sea, que Él quiere que el creyente esté completa y totalmente santificado. Y ya mismo vamos a repasar lo que quiere decir santificación, que ya lo hemos tocado en el programa anterior. Pero observen que dice irreprensible. Irreprensible quiere decir que nadie tenga que decir nada, argumentar nada, ni sacar afuera nada que sea vergonzoso o de lo que la persona tenga que arrepentirse o sentirse mal, o que esté dando evidencia de que la persona está pecando. Vamos a ver lo que quiere decir santificar. Santificar es purificar, poner aparte para Dios, consagrar, separar del pecado. O sea, que cuando nosotros hablamos de santificación, no estamos hablando de que la persona sea un santo sin pecado. Está diciendo que la persona se va a separar, a consagrar, a dedicar a Dios. Y por lo tanto, este proceso es un proceso que dura toda la vida y que Dios lo hace en la medida en que tú le permitas a Dios trabajar en tu vida. Y ya yo había explicado antes, pero para las personas que no vieron el programa anterior, los 3 pasos en la santificación son ¿cuáles? 1, separarse. La persona se separa de lo terrenal, del mundo, de lo que es pecaminoso. Número 2, dedicación. La persona se dedica a Dios enteramente, o sea, que toma la decisión de enfocarse en buscar de Dios y estar practicando todo tipo de disciplina espiritual para estar consagrado. Y número 3, el proceso de purificación, y este es el proceso que Dios hace, porque esa limpieza solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios en la persona. Pero es en la medida en que tú dejes que Él entre, porque si tú no permites entrar al Espíritu Santo para que trabaje en tu vida, no va a haber ningún avance. Ahora vamos a discutir lo que sería el alma, porque muchas personas no entienden cuáles son los componentes del alma. Los 3 componentes del alma son la mente, las emociones y la voluntad. Cuando nosotros decimos entrega tu alma a Cristo, tú se supone que estés entregando tu mente, tu emoción y tu voluntad al Señor. Por eso es que cuando el Señor viene a trabajar en tu vida, si tú realmente has entregado la voluntad al Señor, no se supone que tú estés diciendo, no Señor, en esta área no bregue, no Señor, en esta otra tampoco trabaje, no Señor, en esta área yo no quiero que tú te metas. ¿Por qué? Porque se supone que tú le entregaste tu voluntad al Señor, entonces ya Él se supone que sea el que determina en tu vida lo que Él va a hacer. Ahora vamos a la mente. La mente, la palabra nos habla de que nosotros tenemos la mente de Cristo cuando venimos a Cristo. Quiere decir que en el proceso de santificación de la mente, obviamente tenemos que dejar afuera muchas cosas, como por ejemplo, pensar mal de Dios o del prójimo. Una persona que Dios está santificando en su mente no puede estar teniendo pensamientos malos hacia el prójimo o hacia Dios, porque eso indica que esa mente no está transformada ni santificada. Tampoco la persona debe tener pensamientos inmorales o pensamientos, ¿verdad?, de pecados inmundos.
Tampoco debe tener una mente que esté planificando maldad hacer a otros. Personas que a veces están pensando cómo van a destruir a otra persona, cómo van a hacer esto o lo otro. Ese tipo de pensamientos no puede estar en una mente santificada. Incredulidad. Esto es algo que al Señor le desagrada cuando la gente no cree. Yo no creo en lo que la Biblia dice. Yo no creo que Cristo viene. Yo no creo que tal persona se sanó. Yo no creo que realmente vaya en un infierno. Yo no creo. Bueno, estas personas que están llenas de incredulidad necesitan que el Señor santifique su mente. Pensamientos suicidas o homicidas. Ustedes saben que homicidio es matar a otra persona y suicidio es matarse a sí misma la persona. Todo este tipo de cosas y otras más, solamente estoy dando algunos ejemplos, son cosas que cuando el Espíritu de Dios comienza a santificar en el creyente, estas cosas se van yendo. No estamos diciendo que se van en 24 horas, porque hay personas que están muy atadas a pensamientos mentales negativos. Pero por eso mismo expliqué que la santificación es un proceso de toda la vida del creyente. Pero a medida que el Espíritu Santo sigue trabajando en la persona, estas cosas se tienen que ir yendo de la mente. Personas que tienen pensamientos pornográficos, pensamientos de inmundicia, pensamientos de dañar al prójimo, de matar gente. O sea, este tipo de cosas no puede continuar en la mente de un creyente a medida que el Espíritu Santo va santificando. Porque recuerden que la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, si tú como creyente sigues teniendo estos pensamientos, es una de dos cosas. O no has dejado que el Señor limpie, o no reprendes cuando el enemigo quiere volver a traer estas cosas. Porque el Señor las saca. Pero si tú le abres la puerta al diablo, obviamente eso va a volver a entrar. Porque vamos a pensar, si por ejemplo una persona tiene pensamientos inmundos, inmorales, el Señor los quita y la persona luego se pone otra vez a ver pornografía o a ver revistas de personas en desnudez o ver cosas que no son apropiadas, ¿qué va a pasar? Si una persona se pone a leer una revista de esas, al estar mirando de nuevo fotografías inmundas, esos demonios vuelven a la mente. Si una persona tiene incredulidad y se pone a hablar con personas incrédulas, esos demonios regresan. Si una persona tenía pensamientos suicidas y vuelve otra vez a seguir dándole a la mente, pues le sigue abriendo la puerta al enemigo. Y el enemigo no pide permiso, el enemigo se mete. Por eso el creyente tiene que tener una transformación de su mente y tiene que sujetar todo pensamiento a obediencia a Cristo. Como dice la palabra, sujetando toda obediencia a Cristo y reprendiendo esos demonios que vienen de nuevo a la mente a molestar al creyente. Vamos a las emociones. Tenemos las emociones y la voluntad, otros dos factores del alma. En las emociones, obviamente ustedes saben, está el enojo, el odio, venganza, orgullo, vanidad, celos, envidia, avaricia, depresión, ansiedad, culpabilidad, menosprecio. Esos son algunos ejemplos. Esto también, la Biblia nos habla de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, el Señor los ha provisto para que el alma en el área de las emociones sea santificada. Nosotros tenemos que llevar todas estas emociones a obediencia a Cristo y echarlas fuera de nosotros. Porque Dios puede trabajar con esas emociones y quitarlas y nosotros volver a abrirle la puerta. Porque aquí el problema es el proceso de santificación. El Espíritu Santo lo hace. Pero si tú vuelves de nuevo a lo viejo, si tú vuelves a abrirle la puerta al enemigo, vuelve y entra. Por eso es que el Espíritu Santo está continuamente trabajando con el creyente para santificarlo,
pero tú tienes que dejar de darle apertura o puerta abierta al enemigo para que lo que el Espíritu Santo quite no lo vuelvas a coger para atrás. Por eso hay que orar, por eso hay que consagrarse. Ahora observen el factor de la voluntad. Aquí tenemos en la voluntad son acciones básicamente. Desobediencia, rebelión, vicios, droga, bebida, cigarrillo o otros vicios, pornografía, mentira, engaño, adulterio, fornicación, cine, fiestas, mundanalidad y pecado de todo tipo. La Biblia nos enseña que nosotros hemos entregado nuestra voluntad al Señor. Pero si el Señor nos dice, no quiero que vayas a ese lugar, y tú dices, pues yo voy a ir como quiera porque yo quiero ir, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás violentando el acuerdo de salvación que tú hiciste con el Señor. Y al tú ir por encima de la dirección del Espíritu Santo, ¿tú qué haces? Pecas. Claro, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo es justo. Pero también dice que el Espíritu Santo de Dios no va a estar contendiendo para siempre con el hombre que quiere, ¿verdad?, seguir en el pecado. Así que nosotros tenemos que colaborar, cooperar. Por eso el alma también necesita santificación. La mente, las emociones y la voluntad necesitan un cambio. Y tú necesitas darle el permiso al Espíritu Santo de Dios para que Él cambie esas áreas en tu vida. Y eso se llama santidad interior. Y vamos a ir ahora a la santificación del Espíritu. Los componentes del Espíritu, las partes que toman acción en el Espíritu, son la conciencia, la intuición, y yo le llamaría intuición espiritual porque no es la misma intuición terrenal de la gente acá en la tierra, y el área de comunión con Dios. Todo el mundo conoce el asunto de la conciencia. Esta no es la conciencia que hablan la gente que habla de yoga, de estados de conciencia, no, de esa conciencia no es que nosotros estamos hablando. Nosotros estamos hablando aquí de la conciencia que nos redarguye cuando nosotros hacemos algo incorrecto o que está mal. En muchas ocasiones el Espíritu Santo te dice, no, eso que hiciste no está bien. Y nosotros tenemos dos formas de trabajar con ese asunto. Uno es aceptar la corrección del Espíritu Santo y arrepentirnos, lo cual ahí tengo, aceptar las correcciones y arrepentimiento. Y otra es resistir al Espíritu Santo. Cuando nosotros resistimos al Espíritu Santo, nosotros estamos dando a entender que no queremos que el Espíritu Santo intervenga con nosotros y por lo tanto no hacemos caso de esa dirección que el Espíritu Santo quiere para que nuestro espíritu y nuestra conciencia estén completamente santificados. También tenemos el área de intuición espiritual. Esto yo quise ponerle la palabra espiritual porque hay una intuición terrenal que la gente tiene acá en la tierra, lo cual muchas veces le llama el instinto, que la persona sintió una inquietud. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, el Espíritu Santo también nos dirige con una inquietud que tiene un origen espiritual. Y hay veces que alguien nos dice, vete allá, pero el Espíritu de Dios nos dice, no vaya, como algo, como una inquietud, como algo que nos hace sentir como que no nos sentimos cómodos o no sentimos paz y tranquilidad al seguir esa instrucción. Y eso es el Espíritu Santo dándonos dirección con respecto a lo que nosotros debemos o no debemos hacer. Y por eso yo le he puesto el nombre de intuición espiritual, porque el Espíritu Santo dirigiéndonos no sale de nosotros como persona, sino el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu y dándonos instrucciones. Y el tercer componente que tenemos es el área de comunión con Dios. Esa área
es un área que Dios diseñó en nuestro espíritu para que nosotros nos consagremos, oremos, ayunemos, leamos la Biblia, tengamos el deseo de estar espirituales. Esa área de comunión con Dios, todo el mundo en la tierra tiene en cierta forma esa área en su espíritu, pero muchas personas la desvían hacia falsos dioses o religiones, porque la mayoría de las personas en el mundo sienten la inclinación y la necesidad de adorar a alguien o servir a un Dios. Pero lamentablemente el hombre y el enemigo, engañándolo, los dirige hacia otra dirección, a servir a dioses falsos y religiones que pueden desviar a la persona a la perdición. Por eso es importante que entendamos los tres componentes del espíritu: conciencia, comunión con Dios e intuición espiritual. Y estas áreas también entran dentro de la línea de la santidad interior, porque una persona que esté santificada en su interior obedece la voz del Espíritu de Dios y obedece el redarguir en su conciencia de pecado, y tiene la inclinación y el deseo de consagrarse al Señor. Así que recuerda, la santidad interior comprende el alma y el espíritu. Los componentes del alma: la mente, las emociones, la voluntad. Los componentes del espíritu: conciencia, intuición espiritual, comunión con Dios. Así que en este momento vamos a orar por cualquier persona que quiera aceptar a Cristo y que desea, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios comience a santificar su alma y su espíritu. En este momento vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque hemos podido traer este mensaje. Ahora, Padre, toda persona que quiera aceptar a Cristo como Salvador, yo te pido, Padre, que tú escribas su nombre en el libro de la vida, perdones sus pecados, lo libertes de toda atadura que pueda impedir que pueda perseverar y seguir en tus caminos. Llévalo a una iglesia donde le enseñen la sana doctrina y lo preparen para la venida del Señor. Y aquellos que desean que tú comiences un trabajo intenso de santificación, trabaja en sus mentes, emociones, voluntad, en su conciencia, en su área de comunión con Dios, en su intuición espiritual, y dirígelos a desarrollar una santificación interior, y sigue trabajando con ellos hasta el rapto de la iglesia. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda que puedes escribirnos a miradquenadiosengañe@gmail.com o hacer tus comentarios al final del canal. Dios te bendiga.